El agua embotellada puede contener de 10 a 100 veces más nanopartículas de plástico de lo que se pensaba. Lo asegura un estudio publicado ahora en el que investigadores de las universidades de Columbia y Rutgers en Estados Unidos han hallado un promedio de 240.000 fragmentos microscópicos de plástico por litro en conocidas marcas de agua embotellada. La cifra representa un aumento, como les digo, de 10 a 100 veces más nanopartículas de este material respecto a cálculos previos. Aunque las investigaciones sobre el impacto que esto tiene en la salud y en los ecosistemas son aún limitadas, algunos estudios preliminares sugieren posibles efectos tóxicos que pueden generar problemas reproductivos y gástricos. La investigación explica que muchas de esas nanopartículas de plástico pueden llegar al agua cuando se abre o cierra repetidamente la tapa de una botella o cuando el envase se expone a altas temperaturas. Miren este dato. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el mundo hoy se está, dicen, ahogando bajo el peso de la contaminación de plásticos, con más de 430 millones de toneladas producidas anualmente. Y el deterioro de esos desechos de plástico acaba en las aguas o en las cadenas de alimentos. ¿Cómo prevenir el consumo de agua embotellada con altas dosis de nanopartículas de plástico? ¿Qué otras consecuencias tiene para la salud? David Conbariza es médico magíster en toxicología. Es el coordinador de la maestría de toxicología de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Colombia, donde lo saludamos. Doctor Conbariza, gracias por su tiempo. Bienvenido al programa. Buenas noches. Gustavo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo saber si el agua que queremos comprar es un agua que puede tener ese riesgo de tener tantas nanopartículas de plástico? Bueno, en realidad, como usted lo mencionaba, la problemática del plástico nos está ahogando actualmente. Tengamos en cuenta lo siguiente, el plástico lo empezamos a producir a mitad del siglo pasado y desde entonces lo hemos seguido produciendo una cantidad muy grande y una muy pequeña proporción de este plástico lo hemos reciclado. Eso significa que todo el resto de plástico aún circula en el ambiente. Y así como la preocupación del estudio de la Universidad de Columbia en el que se dieron la tarea de buscar una técnica para encontrar esas nanopartículas, es la parte más distante de la historia. En la mitad del camino encontramos microplásticos en muchas de las cosas de nuestro día a día, en el aire que respiramos, en los alimentos que ingerimos. Y cuando hablamos de microplásticos tenemos que tener claro los tamaños. Microplástico es una partícula con un tamaño digamos, una micra, puede tener de 5 hasta una micra, y los nanoplásticos son productos sumamente más pequeños. El estudio que utilizó como una herramienta para validar su técnica de encontrar esas nanopartículas en el agua, usó agua justamente embotellada para pensar qué tan eficiente iba a ser esa técnica. Entonces, encontrar nanopartículas de plástico en el agua que consumimos es un hecho que preocupa, pero no podemos hacer nada porque ese plástico de alguna manera está en todas partes. Lo que tenemos que tener claro es que aún nos falta investigar mucho más qué efecto puede producir ese nanoplástico. Hemos investigado acerca de los microplásticos y sabemos que algunos de ellos pueden producir algunos efectos en la salud, específicamente por medio de unos mecanismos que se llaman estrés oxidativo, que pueden a largo plazo originar algunos efectos que todavía estamos estudiando, pero sospechamos que los nanoplásticos pueden ser aún un poco más riesgosos porque son más pequeños y pueden llegar a sitios más profundos de nuestro cuerpo. Estamos en ese momento, en ese vacío de información de los estudios que nos permitan tener certezas de qué cantidades, qué dosis y qué mecanismos son los que esos nanoplásticos pueden llegar a tener para producir efectos. Pero de todos modos, sí empieza a ser importante que tratemos de ser lo más prudentes en cuanto a que todo nuestro entorno y los alimentos que ingerimos y la dieta que estamos usando tenga la menor cantidad de microplásticos y nanoplásticos. ¿Cómo hacerlo? Muy difícil porque no podemos tener estrategias que permitan colar, filtrar, evitar que esas partículas de ese tamaño puedan entrar a nuestro cuerpo. Lo que tampoco quiere decir que no tengamos que seguir tomando agua, pero sí también estar muy pendientes de las regulaciones y de las estrategias que empiecen a surgir a raíz de este tipo de estudios para controlar la calidad de ese líquido que estamos ingiriendo. Vayamos por partes, ayúdeme con la brevedad.
Dice usted que estamos todavía investigando el impacto que tiene esa presencia de esas partículas tan pequeñas de plástico, sean microplásticos, sean nanoplástico, en las cosas que comemos, en nuestro consumo, particularmente las nanopartículas, ¿no? Lo que se sabe hasta ahora, ¿qué es? ¿Qué consecuencias tiene en nuestra salud que se sepa hasta ahora esa alta presencia de esas partículas tan pequeñas? Ok, la información científica que existe actualmente está más enfocada hacia los microplásticos. Con microplásticos se ha documentado que pueden generar alguna reducción de la funcionalidad del sistema inmunológico, del sistema de defensa. Ha habido algunos estudios en animales que han mostrado que esta propiedad que le comentaba de generar estrés oxidativo puede hacer que se alteren una serie de fenómenos que permitan, por explicarle más fácilmente, liberar ciertas sustancias que aumenten la facilidad de crecimiento de vasos sanguíneos, y esto pueda incrementar el desarrollo de cierto tipo de tumores. ¿Qué significa eso? Que algunos estudios han mostrado que cierto tipo de partículas pueden llegar incluso a tener efectos de producción de cáncer. Hay estudios que han encontrado alteraciones en los sistemas reproductivos. Mucho de esto que estoy hablando son estudios que se han hecho en modelos animales, en animales, más no comprobados en humanos. El año pasado, bueno, ya en el 2022, no 23, sino 22, se logró documentar presencia de microplásticos en sangre, pero lo que no hemos podido documentar claramente es qué efectos pueden producir. La Ya. preocupación grande, especialmente con los nanoplásticos, es que puedan pasar una barrera tan sensible como la que existe entre la sangre y el cerebro, la barrera hematoencefálica. Entonces, aún no sabemos qué pueda llegar a pasar si algunas de estas cantidades de estos productos lleguen fácilmente al cerebro, puedan producir un efecto, o si Ya. finalmente no lleguen allá y puedan ser eliminados. Aún falta eso, pero con la información que tenemos, sabemos claramente que pueden producir efectos por estrés oxidativo, pueden producir trastornos de la capacidad inmunológica, pueden generar efectos reproductivos, entre algunos de los otros impactos de los microplásticos. ¿Es posible filtrar el agua? ¿Existen filtros que lleguen a separar esas partículas de plástico del producto, o sea, del agua que filtramos? Sí, existen tecnologías que permiten que el agua que llega hoy a nuestras casas llegue con una eficacia de filtración del 90% para productos como los microplásticos. El asunto es que para productos como los nanoplásticos tendríamos que tener una capacidad aún mayor. De hecho, lo interesante del estudio de los investigadores de la Universidad de Colombia es que ellos aleatoriamente consiguieron unas marcas de agua, eh, evidentemente transparentes en la botella, y las analizaron con su técnica que están ensayando. Obviamente no se ve nada con nuestros ojos, pero con la técnica que están usando ellos, que es una técnica especial para poder, por medio de unas estrategias, tratar de identificar tamaños de estas partículas, pues encontraron cantidades más altas de lo que esperaban. Ahora, el reto grande que sigue es qué tecnología podemos empezar a utilizar para poder filtrar estas partículas en el agua. Bueno, ahí sí ya resulta, como le comentaba, eh, una responsabilidad de los embotelladores, de las autoridades de salud, que deban establecer qué se tiene que implementar para que podamos ser más eficientes en el filtrado de estos productos, porque muchas veces puede ser que el agua que tengan utilizando de fuente sea un agua que visiblemente y microbiológicamente y organolépticamente sea buena, pero tenga problemas o tenga concentraciones de Ya. nanopartículas y nanoplásticos Ya. muy pequeñas que sean muy difíciles de retirar con las tecnologías actualmente disponibles. Doctor, ¿esos filtros a los que usted hace mención están disponibles comercialmente para la audiencia que nos escucha? Bueno, no conozco distribuidores comerciales de filtros a nivel de hogar que estén certificados para poder filtrar productos de nanoplásticos. La mayoría de filtros tienen una capacidad eficiente para reducir partículas o a capturar partículas cercanas a 5 micras hasta una micra, pero ya con las partículas, con las nanopartículas, los nanoplásticos, puede ser un reto aún mayor porque es muy difícil Ya. capturarlas dado su tamaño. Aquí lo Entiendo. importante es que tengamos clara la dimensión de lo que estamos hablando, que es una cuestión sumamente pequeña. Y tener una tecnología para filtrar eso en este instante resulta siendo un reto. Ese nanoplástico, ¿de dónde salió? Del
plástico que era grande, el macroplástico, imaginemos un pedazo de un producto de plástico que se rompe y se va filtrando y se va fraccionando en partículas más pequeñas que se convierten en microplásticos, que a su vez se van fraccionando más y más hasta llegar a ser microplásticos. Y eso es un proceso que pasa permanentemente desde que tenemos el plástico circulando en nuestro ambiente. Entonces, estamos con esa necesidad de generar estrategias para ser más eficientes en el control de la presencia de nanoplásticos en nuestro aire, en nuestro alimento, en nuestra agua, pues para que esto no represente un riesgo para nuestra salud. Bueno, termino con consejos. Consejos para la economía doméstica, para las familias, para las casas. ¿Qué recomienda usted hacer? Bueno, en general, para reducir nuestro riesgo de exposición a microplásticos y nanoplásticos, es muy importante que tratemos de evitar el uso de productos de plástico en nuestros alimentos. Puede haber algún grado de migración de partículas plásticas de recipientes plásticos al alimento, puede haber algún grado de migración de partículas plásticas de recipientes plásticos al contenido líquido. Aquí también va a depender mucho el tipo de plástico del que estemos hablando, porque pues nos tocaría hablar en otro momento de otros tipos de plásticos y sus componentes, que eso incluso varía la toxicidad, porque puede que haya algunos componentes de plástico que tengan ciertos productos químicos y otros no. Pero en general la idea es tratar de que nuestra vida tenga menos plástico. Resulta muy difícil hoy día, con el nivel de contaminación que tenemos, hablar de contaminación cero de plásticos. Pero lo que sí podemos hacer es justamente eso. En la medida en que menos plástico usemos, estamos llevando menos plástico al ambiente y por ende podríamos contribuir en la reducción de la exposición. Pero en general la idea con la presencia de plásticos es pensar en reemplazar algunos recipientes de plástico por recipientes de vidrio, evitar al máximo el uso de plásticos de un solo uso. Y bueno, en la medida de nuestros alimentos, tratar de obtenerlos de fuentes que sean lo más favorables posibles. Por ejemplo, en los pescados viene una cantidad importante de microplásticos, pero es muy difícil saber que el pescado que yo estoy ingiriendo si tuvo cantidades importantes o no. Afortunadamente ingerimos la parte muscular y no la parte gastrointestinal, que es donde más se concentran. Y en general, la idea sería que fuéramos más conscientes de nuestro entorno, de la contaminación que existe y de cómo nosotros podemos, documentándonos un poco, entendiendo un poco más la problemática del plástico, reducir la exposición. Es David Convariza, es médico magíster en toxicología y coordinador de la maestría de toxicología en la Universidad Nacional de Colombia. Señor Convariza, gracias por sus recomendaciones. Feliz noche. Gustavo, feliz noche. Muchísimas gracias a ustedes.